¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Tantas Bien. lunas. Bien, bien, bien. Vamos a esperar un par de minutos para partir. Hoy día vamos a empezar con nueva materia. Vamos a empezar a ver todo lo que es gestión de inventarios. ¿Ya? Hola, Ailín, Ninosca, Catalina, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hola, Leandro. Muy buenas tardes, Francisca. Hola, buenas tardes, Alejandra, Ángelo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estuvo esta semana de descanso? ¿Sirvió para relajarse? Ya, jóvenes, bueno, hoy día, como les comentaba, vamos a comenzar una nueva materia. Ya vamos a partir viendo el manejo de inventarios, ¿ya? Desde el punto de vista, por supuesto, de lo que es la operación, del punto de vista de lo que es, ¿no es cierto?, Eh, la logística, ¿sí? ¿Qué tipo, jóvenes, de inventarios podemos tener en una empresa? ¿Inventario de qué podremos tener, jóvenes? Inventario de los productos terminados y de las materias primas. Ok, perfecto, Ángelo, muy bien. Tengo productos terminados y tengo materias primas. ¿Tenemos algún otro tipo de inventario adicional? Y los productos en proceso. Y los productos en proceso, ¿no es cierto? Efectivamente, tenemos un tercer tipo de inventario, ¿no es cierto?, que son los productos en proceso, ¿ya? Muchas veces, cuando estamos desarrollando un producto, tal vez vamos desarrollándolo por parte, ¿no es cierto?, y cada una de estas partes tengo que controlar su inventario, ¿ya? Entonces, vamos a
partir, ¿no es cierto?, diciendo que efectivamente, como muy bien tú decías, Ángelo, ya tengo tres tipos de inventarios. O sea, primero que nada, ¿no es cierto?, las materias primas o los productos, ¿no es cierto?, que voy a poder, con los que voy a desarrollar mi producto final, los productos que están en proceso, ¿no es cierto?, que están dentro de la actividad misma, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿ya? Y finalmente los productos terminados, que son aquellos que están listos para su venta, ya sea interna o la distribución, o sea, finalmente llegar a un tercero. Entonces, en algunos casos, ¿no es cierto?, cuando yo soy un comercializador, yo lo que hago es, compro productos que al final esta materia prima, ¿no es cierto?, para mí es mi producto terminado. O sea, yo compro productos terminados y vendo productos terminados, estoy distribuyendo, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas tipologías, algunas condiciones que se dan bajo este esquema, ¿no es cierto?, asociado a lo que es este tipo de distribución, ¿ya? Eh, lo que menciona acá es un elemento que es bastante importante desde el punto de vista de jóvenes, que el manejo, ¿no es cierto?, directamente del inventario, finalmente es un stock, ¿no es cierto?, Eh, tiene que ver con capitales que están inmovilizados. Entonces, muchas veces, cuando se habla, ya, muy buenas tardes, Javiera, ya, cuando se habla de un alto stock, de un alto inventario, a veces, ¿no es cierto?, eso tiene un costo financiero que es bastante alto. ¿Por qué? Porque significa que tengo que estar financiando ese capital que está inmovilizado, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto? El, dentro de lo que es un balance, ¿en qué partida están estos inventarios, jóvenes? Jóvenes, ¿dentro de qué partida están los inventarios? Dentro de existencias en activo corriente, Sí, exactamente, ¿no es cierto? Fíjate que está fundamentalmente, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la mercaderías, como dice Sigrid, dentro de existencia, dentro de inventario, ¿no es cierto? Eh, Denme un segundo. Eh, entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, uno efectivamente tiene, ¿no es cierto?, tiene esta existencia. Y es tanto, ¿no es cierto?, que muchas veces cuando uno dice, oye, yo saco mi indicador, que es mi prueba, mi ratio de liquidez, yo digo cuáles son, ¿no es cierto?, mis activos corrientes partido por mis pasivos corrientes. Pero uno, muchas veces, ¿no es cierto?, eh, uno lo que hace finalmente, ¿no es cierto?, para ver realmente cuál es tu capacidad líquida, saca los inventarios, porque los inventarios, ¿no es cierto?, muchas veces para yo vender un producto pueden pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, que yo lo mantengo en stock, ya, y después tengo un tiempo de recuperación. Entonces, ¿no es cierto?, muchas veces yo saco este inventario para efecto de poder medir efectivamente, ¿no es cierto?, el famoso índice que se llama prueba ácida, ¿ya? La prueba ácida, que son los activos corrientes menos los inventarios pasivos partidos por los pasivos corrientes, ¿ya? Y que de alguna forma, ¿no es cierto?, eh, 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 quito el efecto del inventario dentro de mi capacidad de liquidez, ¿ya? Entonces, eh, yo puedo determinar, ¿no es cierto?, también a partir de esta cuenta de inventario, ¿no es cierto?, cuánto es el índice de inventarios, de rotación de inventarios. ¿Se acuerdan lo que es eso, jóvenes? cada cuánto tiempo se renueva el inventario que tenemos. Ya este índice de rotación, perfecto, cada cuánto ¿y cómo se determina? ¿Se acuerdan?
tiene relación directamente con las ventas. Déjenme, voy a cambiar de presentación. Yo prefiero, déjenme colocar acá en mi PPT. Hola, muy buenas tardes, Valeria. Ya, entonces, Valeria, ¿cómo se calcula el índice de rotación de inventario? Ya que usted se acaba de incorporar para que se active inmediatamente. Le repito la pregunta. Voy a sacar mi pantalla para que se escuche mejor, porque ocupa ancho de banda, ¿ya? Entonces lo que te preguntaba es cómo se determina el índice de rotación del inventario. ¿Se escucha mejor ahora, Valeria? Jóvenes, ¿se escucha mejor? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ya, entonces, fíjense que es importante, ya, Alejandra, yo quité mi cámara porque la cámara utiliza ancho de banda bastante, por lo tanto, ¿no es cierto?, debiera mejorar un poco la señal, ¿ya? Eh, lo que les decía es que, ¿no es cierto?, muchas veces uno tiene un índice de rotación de inventario, ¿se acuerdan? ¿Ya? Un índice de rotación de inventarios, y esto está dado, ¿no es cierto?, directamente por las ventas, ¿ya? Las ventas, ¿no es cierto?, dividido por qué cosa, por los inventarios, ¿ya? En general uno dice por los inventarios medios, ¿eh? Y esto es fundamentalmente porque cuando tú tienes las ventas, por ejemplo, pensemos que son las ventas del año, eh, tú dices enero, ¿no es cierto?, febrero y así sucesivamente hasta diciembre, tú dices vendiste 200.000, ¿ya? Y tu inventario, a lo mejor aquí fue 20, aquí fue 40, aquí fue 80, aquí fue 10, aquí fue 60, aquí fue 70, aquí fue 60. ¿Ya? Entonces lo que se hace para estas ventas que representan todo el año, lo que se hace es determinar el inventario promedio, que es la sumatoria de todo, ¿no es cierto? En este caso dividido por 12. ¿Ya? Entonces, pensemos que me dio inventario promedio, me dio, no sé, 40. ¿Ya? Entonces, yo de esta forma, ¿no es cierto? Por eso que se habla acá de inventario promedio, ¿ya? Entonces, las ventas partido por, ¿no es cierto?, el inventario promedio del periodo, ¿ya? Entonces, tenemos un indicador de rotación de inventario, ¿ya? Y de alguna forma, si es que yo, ¿no es cierto?, puedo determinar cuánto es el promedio en inventario, el promedio que tengo en inventario, ya tiene que ver, ¿no es cierto?, directamente que es 365 dividido por mi índice, ya, de inventario, por mi rotación de inventario, ¿no es cierto?, índice de rotación, y esto me da, ¿no es cierto?, el tiempo que está en promedio, ¿no es cierto?, mi inventario, ¿ya? Entonces, esto es importante porque de alguna forma esto va a tener una implicancia, ¿no es cierto?, financiera, ¿ya? Tiene una implicancia financiera dentro de lo que es mi empresa, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, si es que yo, por ejemplo, yo vendo, no sé, vendo Porsche, auto Porsche, eh, no sé si se escribe con C o así, no me acuerdo cómo se escribe, me declaro ignorante, ya, ustedes me indican cómo se escribe, entonces a lo mejor yo vendo dos al año, ya, o vendo cuatro al año, pero en cambio si es que yo vendo, qué sé yo, eh, un Chevrolet, no sé, cualquier marca conocida, ya,
a lo mejor vendo 500 al año, ¿te das cuenta? Entonces, tiene que ver de alguna forma el capital que voy a tener inmovilizado durante el año, ya, versus el nivel de rotación. Entonces, son indicadores que efectivamente me sirven para efecto de poder ver, ¿no es cierto?, y poder analizar el impacto que tengo desde el punto de vista financiero dentro de mi empresa, ¿ya? Entonces, fíjense que es importante poder tener claro cuál es la función que cumple, ¿no es cierto?, el inventario, ¿ya? El inventario, una de las principales funciones es que tiene que ver con la continuidad operacional de la empresa. Imagínense ustedes que estamos produciendo mesas, ¿ya? O estamos produciendo cualquier bien, ¿ya? Y yo saco de aquí, de mi inventario, saco, hasta que esto quede igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Tengo que parar, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo genere una orden de compra y me lleguen nuevamente, ¿no es cierto?, más productos, y de ahí pueden pasar varios días, ¿ya? En las cuales puedo volver a producir, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes del manejo del inventario de las utilidades, ¿no es cierto?, es que te ayuda a esta independencia de operaciones, a la continuidad, ¿no es cierto?, de las variaciones de la demanda, por otro lado, ¿ya? Entonces, es importante entender, como decíamos recién, ¿no es cierto?, primero que nada, qué pasa con mis materias primas y qué pasa con mis productos terminados, ¿ya? Entonces, yo aquí puedo tener, ¿no es cierto?, mi cadena productiva, ¿ya? Y eventualmente aquí yo puedo tener, ¿cierto?, productos en proceso, ¿ya? Entonces, eh, yo tengo que saber efectivamente poder controlar cuánto es lo que tengo aquí de inventario de materias primas, cuánto es lo que tengo de productos terminados, para poder efectivamente, ¿no es cierto?, planificar lo que son, primero que nada, la producción, y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que son las ventas o la entrega. O sea, finalmente, ¿no es cierto?, yo no puedo entregar productos, ¿ya? Y a veces no puedo vender si no tengo un cierto nivel de stock, ¿ya? Entonces aquí yo lo que voy a manejar es un nivel de stock que va a ser importante para poder alimentar a las ventas, ¿ya? Entonces, el inventario determina también condiciones económicas de aprovisionamiento. Cuando, ¿no es cierto?, yo tengo que tener un alto volumen de inventario por distintas razones, ¿ya? Esto tiene un impacto financiero importante. Pensemos que nosotros nos abastecemos ya 100% de materias primas importadas, ¿ya? Y hay otro que se abastece 100% de materias primas locales, ¿ya? Entonces, ¿cuál de los dos debiera manejar un mayor nivel de inventario, jóvenes? A mí me gusta estar con El la de cámara materias encendida, primas internacionales, ¿no es cierto? ¿Por qué, Ángelo? porque el tiempo de demora del inventario en caso de sería mayor. Entonces, para prevenir que en caso de un corte del suministro tenga que cortar su actividad, necesita tener un inventario mayor. Exactamente, Ángelo, muy bien, ¿ya? Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, lo que menciona Ángelo, y esto es fundamental dentro de lo que es el manejo del inventario, saber los tiempos que tengo de reposición, ¿ya? ¿Cuánto es, ¿no es cierto?, de alguna forma, vamos a hablar de un concepto, un lead time, ¿ya? Que finalmente, ¿no es cierto?, es cuánto es el tiempo que se demora en que yo coloco la orden de compra y que me llega el producto, ¿ya? Entonces el lead time es este tiempo, ¿ya? El tiempo entre que yo genero la orden de compra y el producto llega a mi inventario, ¿ya? Entonces, este T le vamos a llamar lead time, ¿ya? Es muy importante considerarlo. Por lo tanto, si yo efectivamente estoy trayendo productos, ¿no es cierto?, desde el exterior, ya mi lead time, mi tiempo de demora, mi tiempo de preparación, de envío y de entrega va a ser mucho mayor a que si es que yo estoy comprando aquí en el mercado local. Bueno, y siempre que este mercado local tenga un abastecimiento constante, ¿ya? Entonces, son importantes estos elementos, jóvenes, porque de alguna forma nos van a poder, ¿no es cierto?, influir directamente en el nivel
y por lo tanto también me influyen directamente, ¿no es cierto?, dentro del concepto económico. ¿Cuánto es, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener que tener inmovilizado, ¿ya?, dentro de mi existencia, y esto significa cuánto necesito efectivamente, ¿no es cierto?, de capital, ¿ya?, de capital para poder financiar este inventario que lo voy a tener inmovilizado durante 2, 3, 4 meses, ¿ya? Entonces necesitamos determinar la óptima secuencia de operaciones, el uso óptimo de capacidad productiva, ¿ya? Entonces esto de alguna forma es muy importante, ¿no es cierto?, que las funciones que nos genera, ¿no es cierto?, el inventario, ¿ya? Entonces, el inventario en sí tiene un rol muy importante dentro de la organización, tiene un rol muy importante dentro de la empresa, ¿ya? Y existen, ¿no es cierto?, metodologías que nos permiten efectivamente manejar inventario bajo distintas prismas, dependiendo, como les decía, si es que el producto, mis materias primas, ya tienen un abastecimiento normal, o si mis materias primas, por ejemplo, si es que son eh, dentro de mis materias primas o insumos, son, por ejemplo, ¿cómo se llama?, productos básicos o productos eh, que están, ¿no es cierto?, en todo el mercado. Si es que yo quiero comprar combustible, porque es una de mis materias, ¿no es cierto?, básicas para poder encender la caldera y poder funcionar, yo voy a poder comprar combustible en cualquier parte. Y tal vez mi stock, ¿no es cierto?, va a ser tener 2 días o 3 días, cuando llegue a 2 días o 3 días de stock de petróleo, voy a hacer la compra porque se demoran un día en traerlo. Por lo tanto, tengo tiempo suficiente, ¿ya? Pero si es que yo voy a comprar un producto que se demora 1 mes o 2 meses en entregarlo, voy a tener que manejar 2 o 3 meses de inventario, ¿ya? Yo recuerdo un trabajo que desarrollé hace un par de años, en donde a una empresa de alimentos, y esta empresa de alimentos, fíjate que el año 2018, que cuando yo trabajé con ellos, trabajé 2018-2019, ellos cuando partimos el 2018 manejaban 6 meses de inventario, ¿ya? Eh, y analizamos, ¿no es cierto?, analizamos esta partida, analizamos esta situación, y finalmente, ¿no es cierto?, le demostramos que estaba manejando, ¿no es cierto?, un nivel de 6 meses de venta, ¿ya?, de productos terminados en general, ¿ya?, en inventario. Entonces decíamos, oye, el nivel de stock, el nivel financiero, el costo financiero que tú estás pagando, o sea, es demasiado alto. O sea, una empresa que estaba pagando, no sé, casi 70, 80 millones solamente en intereses, ¿ya?, por financiamiento, resulta que esto lo logramos bajar, ¿no es cierto?, a 2 meses, ¿ya?, a 2 meses en promedio. Por lo tanto, estos 80 millones bajaron fuertemente, ¿no es cierto?, bajaron a 25, a 30 millones, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitó menos capital inmovilizado. Entonces, hay impactos que son importantes y que nos van a ayudar directamente, ¿no es cierto?, desde el manejo puro que pueda tener, ¿no es cierto?, este concepto que es el inventario. ¿Sí? ¿Consultas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, fíjense, se entiende por stock. El stock es el conjunto de artículos que se tienen almacenados para su venta o utilización posterior, ¿ya? El stock. La gestión de stock consiste en el control de los niveles de artículos depositados en los almacenes de la empresa. Gestión de stock, esto es importante. Yo tengo que gestionar adecuadamente. ¿Qué pasa con un almacén, el mini market de la esquina, ¿no es cierto?, de la casa, en donde tienen acá un freezer, ellos, donde venden, ¿no es cierto?, producto, ¿ya? Y aquí tienen el yogur, ¿ya?, para la venta. ¿Qué hacen cuando les llega nuevo yogur? Cuando les llega la bandeja con nuevo yogur. ¿Qué deben hacer con el yogur que está en la ventana? Este es nuevo yogur que están reponiendo. Jóvenes, ¿qué debiera hacer, ¿no es cierto?, ese almacén, ese mini market con estos yogures? Jóvenes, Sería el
sería el tema de las tarjetas de existencia en cuanto a lo que primero entró, tiene que ser lo primero en salir, por tanto las mercaderías que ya tenían desde antes, ponerlas en exhibición, mientras que las que llegaron recién, guardarlas. Ok, o sea, lo que debiera hacer, ¿no es cierto?, de alguna forma, estas tres que estaban aquí en esta primera fila, sacarlas de ahí y llevarlas acá atrás, ¿no es cierto? Cosa de que cuando estoy aquí vendiendo, efectivamente pueda sacar muy bien, como tú dices, ¿no es cierto?, de alguna forma, una función, ¿no es cierto?, eh, eh, FIFO, fundamentalmente, ¿no es cierto?, el primero en entrar es el primero en salir, ¿sí? First input, first output, ¿sí? ¿Todos tienen claro esto, jóvenes? Catalina, Sí, Cecilia, Ángelo, Alejandra, jóvenes. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, efectivamente poder tener claro este concepto, ¿ya? Muchas gracias, Valeria, ¿ya? Entonces, yo debo efectivamente manejar, y esto, fíjate que el hecho de cambiar, ¿ya? De cambiar solamente, ¿ya? Estos productos, desde aquí adelante, que estaban pegados aquí al vidrio, ¿no es cierto?, Eh, y los corro para atrás, eso es gestión de stock. Esto es gestión de stock, jóvenes. Estoy gestionando adecuadamente el inventario, cosa de, ¿no es cierto?, de preocuparme de que mis productos más antiguos vayan saliendo primero. ¿Para qué? Para que de alguna forma, ¿no es cierto?, no se vayan venciendo. ¿No es cierto? Este concepto tiene que ver, por ejemplo, cuando uno tiene un tubo acá y coloca aquí pelotitas, ¿no es cierto? Y las pelotitas van a entrar acá y van a estar aquí. Entonces la primera que está acá, cuando alguien dice saque, esta primera, ¿no es cierto?, va a ser la primera en salir, que es la primera que entró al tubo, es la primera que va a salir, ¿ya? Entonces este es el concepto, ¿no es cierto?, de alguna forma, que es famoso FIFO, ¿ya? Entonces este manejo, fíjate que tiene que ver fundamentalmente con estos stocks, ¿ya? Eh, Acá lo estamos viendo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la gestión de inventario, ¿ya? Fíjense que la función, ¿no es cierto?, existe en otra forma que es, ¿no es cierto?, la LIFO, ¿ya? Por ejemplo, si es que yo vendo diarios, jóvenes, yo coloco los diarios aquí, ¿y cuál es el primero que saca el cliente? ¿Cuál es el primero que saca el cliente? ¿Saca el que está acá arriba o el que está abajo pegado al mesón? El que está encima. El que está encima, ¿no es cierto? Este que está acá arriba. Entonces, fíjate que esto tiene que ver con un concepto, ¿no es cierto?, que es el LIFO, que es el último en entrar, porque este fue el último que pusimos, es el primero en salir. Entonces, ¿no es cierto?, last input, el first output, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, podemos manejar efectivamente, y estamos haciendo gestión. Entonces, es importante poder tener claro, ¿no es cierto?, de alguna forma, cómo yo estoy manejando mis productos, ¿ya? O sea, si es que yo, nuevamente, si nos vamos a una verdurería, ¿ya? Si nos vamos a una verdurería, ¿ya? Y yo aquí tengo papas, ¿ya? Y yo echo más papas, las primeras papas que van a sacar los clientes son las que están aquí encima, no son las que están al fondo, ¿ya? Y esto un poco se parece a este concepto, ¿ya? Entonces, es muy importante ya el manejo de este stock, porque va a depender del tipo de producto, del tipo, ¿no es cierto?, que yo pueda estar efectivamente administrando para poder gestionarlo de la mejor manera, ¿ya?
¿En qué empresa en general no existe stock, jóvenes? ¿Qué tipo de empresa no tienen stock? Las que son a pedido. ¿Las que son? A pedido. Ok. No ¿Qué es otro tipo de? producido. Los que prestan servicios. Las que prestan servicio, ¿no es cierto, Aileen? Más que, Sigrid, fíjate que aunque tú tengas a pedido, tú vas a tener que comprar materias primas, por lo tanto vas a manejar un stock que es muy durante un periodo corto. Pero las que venden servicio, no tengo stock. O sea, ¿cómo yo voy a tener un stock de 10 atenciones médicas por hacer? No, yo no las puedo tener, ¿ya? O si es que yo tengo, pensemos que yo tengo un bus, ¿ya? Tengo un bus acá, eh, esto es un bus, ¿ah? Y este bus tiene 40 asientos. Y pensemos que este bus va para allá con 20 asientos ocupados. Yo los 20 asientos que no ocupé en ese viaje no los puedo guardar. No puedo decir, al próximo, de vuelta, voy a traer 60, que los 40 asientos ocupados más los 20 asientos, ¿no es cierto?, que no ocuparon. No, ese servicio se pierde, ¿ya? Entonces yo no puedo manejar stock de un servicio que no lo otorgué, ¿ya? Tú no lo puedes dejar, no lo puedes dejar inventariado, ¿ya? Entonces tú no puedes dejar inventariado, no sé, cuántas atenciones de un abogado no ha hecho, o cuántas, ¿no es cierto?, consultorías no ha realizado, o sea, no, los niveles, o cuántos créditos no he otorgado. Tú no puedes ya generar, tener un stock de créditos otorgados a nadie. No, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el crédito se evalúa al momento, ¿no es cierto?, de efectivamente ser solicitado. Entonces, efectivamente, de repente cuando ustedes analicen ciertas empresas, hay empresas que efectivamente no tienen manejo de existencia, no tienen manejo, ¿no es cierto?, de mercadería, porque lo más seguro es que son empresas que son de servicio, ¿ya? Eh, Hay algunas empresas, Sigrid, eh, que manejan niveles de stock muy bajos, y que son muchas veces, lo vamos a conversar un poquito más adelante, aquellas empresas que utilizan, por ejemplo, una metodología ya de producción e inventario, que es el JIT, ya. Esto se llama Just in Time. Parece que se los comenté antes. ¿Saben lo que es Just in Time? El tema de justo tiempo, que, Ok, que no se te trabaja un inventario básicamente. ok. Fíjense que esta metodología fue, fue implementada, o fue desarrollada y de alguna forma, por la empresa Toyota, ¿ya? La empresa, la empresa Toyota, por ahí por el año, creo que 78, ¿ya?, estuvo a punto de quebrar, y uno de los problemas que era que tenía un alto nivel de inventario. Entonces desarrollaron esta metodología para efecto de poder, implementarla y poder rebajar su inventario. Entonces lo que hace Toyota, ¿no es cierto?, le entrega un plan de abastecimiento a sus proveedores que tienen una alianza estratégica con ellos, y ellos, ¿no es cierto?, a partir de esto lo que hacen es justamente entregarle los productos cuando ellos lo necesitan. Y por eso está este concepto de just in time. Fíjense que hace años atrás, hice un proyecto a una empresa, eh, a una barraca, ya, una barraca y ferretería y barraca, y estos gallos implementaron este concepto del just in time para obras para construcciones. Entonces ellos, lo que hacían era generar, ¿no es cierto?, un contrato con empresas constructoras, y la empresa constructora le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito, no sé, 100 palos de 2x3, 300 de 2x4, no sé, 500 kilos de clavos de 4, etcétera, etcétera. Y esto lo necesito que esté el día lunes a las 6 de la mañana, ya, en mi empresa, o en mi obra, ¿ya? Y ellos
tenían todo y se lo dejaban listo. Entonces, después decían, oye, para el día miércoles necesito esto otro, para el día viernes necesito esto otro. Y de alguna forma, ¿qué lograba la empresa constructora? No manejar stock, ¿ya? Evitar el robo, reducir, ¿no es cierto?, el inventario, menos costos financieros, ¿ya? ¿Y qué lograba esta empresa? Esta otra, ¿no es cierto?, lograba efectivamente aumentar sus ventas, la fidelidad y un montón de elementos adicionales. Por lo tanto, es una metodología que es bastante interesante para efecto, ¿no es cierto?, de poder ser utilizada. ¿Ya? Entonces, todo lo que es el manejo de stock, dice, su interés se debe a que una de las facetas empresariales en la que es más factible reducir gastos y consecuentemente aumentar beneficios, ¿no es cierto? Porque yo, si logro administrar y controlar adecuadamente mi stock, nuevamente voy a tener que comprar menos, voy a manejar menos stock inmovilizado financiero, ¿no es cierto? Menos merma, menos manejo, menos espacio. O sea, tiene puro aspectos favorables, ¿ya? La problemática implícita es la diferencia temporal y espacial de la demanda y el reabastecimiento, que fundamentalmente entre cuánto tiempo, ¿no es cierto?, me demoro entre reabastecerme y cuándo lo voy efectivamente a utilizar, ¿ya? Entonces, durante, como dice, mucho tiempo, la política común en la empresa era tener sus almacenes repletos de existencia. O sea, muchas veces, ¿no es cierto?, el que tenía más stock era el que decían, oye, yo tengo todo esto, qué sé yo, lleno de mercadería, ¿ya? Pero claro, esto tiene un costo, ¿ya? Tiene un costo, ¿ya? Entonces, y esto está asociado nuevamente, ¿no es cierto?, a situaciones que tienen que ver con inestabilidad en el abastecimiento, ¿ya? Tienen que ver, ¿no es cierto?, con aspectos como son huelgas, cuando las aduanas se cierran, o sea, cuando hay problemas de inestabilidad política, ¿no es cierto?, en un país, genera muchas veces de que las empresas tengan que sobreestoquearse para prevenir quedar sin stock, ¿ya? Pero cuando estamos en un ambiente que es normal, ¿no es cierto?, no se requiere esto, ¿ya? Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, y ahí lo que hacemos es tratar de poder relacionar estos conceptos, de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a tener todos los stocks, sino que voy a tener, ¿no es cierto?, ciertos productos solamente, ya dependiendo de lo que necesite. Entonces, a lo mejor pasamos de tener 100 de stock, ¿cierto? Pasamos a tener 30 de stock y esto significa una disminución en el costo financiero, ¿ya? A partir de los años 70 se observó que aquellas empresas que gestionaban sus existencias habían afrontado ciertas crisis industriales mucho mejor que aquellas que no lo habían hecho. ¿Por qué? Porque no era necesario, ¿no es cierto?, manejar niveles de stock tan altos. No era necesario manejar, ¿no es cierto?, stock inmovilizado, capitales inmovilizados, con costos financieros, que es uno de los elementos que son muy importantes dentro de lo que es este manejo, ¿no es cierto?, de lo que es el stock, ¿ya? Entonces, desde esa época, efectivamente, ¿no es cierto?, se empezó a gestionar adecuadamente, ¿no es cierto?, los stocks que eran necesarios, ¿ya? Entonces, se empezó a desarrollar metodologías que nos permitían poder manejar stock que sean, ¿no es cierto?, mucho más eficientes. O sea, ¿para qué voy a manejar un stock de 6 meses cuando si yo pido, lo tengo en una semana, o si lo pido, lo tengo en 3 días, o si es que de alguna forma, ¿no es cierto?, los bienes dejaron de ser exclusivos y pasaron a ser commodity. Entonces, cuando yo tengo un commodity de abastecimiento, ya no necesito, ¿no es cierto?, de alguna forma, tener que preocuparme por estos grandes volúmenes de stock inmovilizados, ¿ya? Entonces, todos estos elementos, ¿no es cierto?, me ayudan efectivamente a poder eficientar, ¿no es cierto?, el manejo de mi nivel de stock, ¿ya? Y de alguna forma poder optimizar el recurso, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la empresa. Entonces, un nivel bajo de inventario puede ocasionar constantes interrupciones en el sistema de fabricación o continuas desatenciones en la demanda de los clientes. Pero por otro lado, un nivel alto de inventario
lleva consigo costos que pueden arruinar el margen. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, yo no puedo tener, ¿no es cierto?, un nivel de inventario aquí, ni puedo tener un nivel de inventario acá. Yo lo que necesito es, ¿no es cierto?, de alguna forma, manejar, ¿no es cierto?, un nivel de inventario que tal vez esté acorde a lo que necesito, ¿ya? Dependiendo, ¿no es cierto?, de la temporalidad, dependiendo de, asociado a lo que es la venta, asociado a lo que es la producción, ¿no es cierto?, asociado a la necesidad real, ¿ya? Entonces, tratar de reducir efectivamente este nivel de stock, ¿para qué? Para efecto de poder, ¿no es cierto?, determinar mi lote eficiente, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, muchas empresas, ¿ya?, eh, el manejar, ¿no es cierto?, niveles muy altos de stock significan fundamentalmente ineficiencia. Pero sin embargo, nuevamente, ¿no es cierto?, debo preocuparme de lo que decíamos al principio. Si mis materias primas, por ejemplo, son importadas o son nacionales. Si es que yo tengo materias primas importadas, yo no puedo traer un cuarto de contenedor. A lo mejor lo que tengo que traer son 2 contenedores, 3 contenedores, 4 contenedores, 10 contenedores. Entonces voy a tener un nivel de inventario. ¿Por qué? Porque el tiempo de envío, si es que viene en barco, ¿no es cierto?, se va a demorar un mes en llegar el producto. Entonces, si se demora un mes, o sea, tengo que tener ciertos volúmenes que efectivamente, ¿no es cierto?, me impidan hacer un quiebre, como muy bien, ¿no es cierto?, decía Ángelo al comienzo, ya dentro de lo que es mi producción. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, yo tengo que tomar decisiones para poder manejar, ojalá, niveles muy bajos de existencia, de stock, pero sin el riesgo de romper, ¿no es cierto?, mi desarrollo, mi proceso productivo, ¿ya? Entonces, de acá, ¿no es cierto?, y lo que conversábamos recién del just in time, que es una de las metodologías que me permiten manejar, ¿no es cierto?, stock mínimos, ¿ya? Ya, stock mínimos para efecto de poder estar, pero tengo que estar muy relacionado, tengo que tener una alianza estratégica, tengo que tener la confianza, ¿ya?, y la seguridad de que mi proveedor efectivamente, ¿no es cierto?, me va a cumplir, ¿ya? Ahora, fíjense que este elemento también me lleva a un concepto que es poder tener un proveedor de reemplazo, ¿ya? Y esto se da en muchas cadenas. Pensemos hoy día, ¿no es cierto?, la universidad. La universidad, por ejemplo, hoy día es fundamental que tenga una red de internet, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, pensemos que está con Entel. ¿Qué pasa si se cae esta red a la universidad? Hoy día, ¿no es cierto?, no podría entregar una serie de servicios que está entregando, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que tener un servicio, ¿no es cierto?, de reemplazo. A lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Voy a tener acá a Movistar. Voy a tener a GTD. Bueno, esto mismo, ¿no es cierto?, yo tengo que tenerlo en la parte de producto. O sea, si es que yo, por ejemplo, necesito harina, ¿ya? O necesito azúcar, ¿ya? Y habitualmente el proveedor A es el que me trae azúcar. ¿Qué pasa si por alguna razón este proveedor A no puede traerme azúcar? Entonces tengo que tener alguien de reemplazo, un proveedor B, el cual, ¿no es cierto?, tiene que estar dispuesto a poder, ¿no es cierto?, entregarme el producto en caso que A no pueda, ¿ya? Muchas veces estos contratos, jóvenes, estos contratos de backup, de abastecimiento, tienen un cierto costo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma B se va a comprometer igual a entregarme, ¿no es cierto?, el producto en caso que efectivamente A no pueda. Entonces, yo lo estoy obligando a que tenga un cierto stock inmovilizado. Entonces yo debo ser capaz de poder pagarle a ellos, ¿ya?, el costo asociado a este stock inmovilizado para que ellos puedan, ¿no es cierto?, de alguna forma asegurarme que me van a entregar el producto en el caso, ¿no es cierto?, que efectivamente sea necesario, ¿sí?
¿Consultas, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda? Ok, gracias, Valeria. Entonces, fíjate que también es muy importante, ¿no es cierto?, hablar lo que es el stock versus la demanda, ¿ya? La consideración de la demanda es uno de los elementos que son más importantes dentro de mi manejo de existencia. Si ustedes van a una tienda, ¿ya? Ustedes van a una tienda cualquiera y van a comprar un pantalón, ¿ya? Entonces, aquí va a estar, ¿no es cierto?, el nivel de pantalones, ¿ya? Y ustedes dicen que la demanda durante la semana es así. Pensemos que es de lunes a domingo, ¿no es cierto? Esta es la demanda que vamos a tener de ropa, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi función de demanda, ya tengo mi función de demanda, y aquí dice que yo tengo que tener al menos 10 pantalones, y el día sábado voy a vender 8, y el día viernes voy a vender 6, ¿ya? Entonces yo para el viernes, sábado y domingo tengo que tener al menos, ¿no es cierto?, 24. Entonces, ahora, si efectivamente vendí más, tal vez me quedé sin stock. Pero el quedarme sin stock significa que ese cliente tal vez no vuelva nunca más, porque decir, oye, estos gallos no tienen nunca nada, ¿ya? Entonces, tal vez yo tengo que manejar un nivel de seguridad, ¿ya? Tal vez yo tengo que estar por un poco por arriba, para efecto, ¿no es cierto?, de poder satisfacer la demanda. Esto estamos hablando en una tienda. Pensemos que pasa en un proceso productivo. En el proceso productivo, en general, afortunadamente, eh, hay más certeza. ¿Por qué? Porque primero que nada, el área comercial, lo que hace es tener un pronóstico de ventas, ¿ya? Entonces, con este pronóstico de venta, se lo entrega a producción, ¿ya? A producción. Producción analiza este pronóstico de venta y, en base a la existencia actual, más lo que necesita producir, le entrega un requerimiento a abastecimiento para las materias primas. Y abastecimiento compra y se preocupa, ¿no es cierto?, de que ingresen a inventario los productos en las fechas que están establecidas. Pero este pronóstico de venta muchas veces es para el año completo, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, ellos saben lo que van a producir y saben lo que van a vender en base a sus estimaciones. En caso que tengan alguna excepción, ya alguien necesita algo adicional, esto se tendrá que coordinar con producción, con abastecimiento y con todo. ¿Por qué? Porque inicialmente, ¿no es cierto?, parten de un supuesto que el pronóstico de venta es lo que se va a vender. Pero cuando estamos en una empresa en la cual, ¿no es cierto?, se va trabajando y vamos a ver inmediatamente, ¿no es cierto?, los tipos de demanda, que vamos a ver que existen dos tipos de demanda y estas demandas, ¿no es cierto?, me hacen que varíen directamente mis niveles de inventario, ¿ya? Entonces, si es que yo tengo una demanda variable y yo estoy solamente actuando sobre demanda, por ejemplo, una panadería no tiene planificado lo que va a hacer durante el año. O sea, con suerte, ¿no es cierto?, tiene planificado lo que va a hacer en el mes o en la semana, ¿ya? Entonces, en base a esto, ¿no es cierto?, ellos saben que el día sábado y domingo venden más pan, ¿ya? Y los otros días es así el nivel, pum, crece, ¿ya? Pero no tienen una planificación de más largo, entonces necesitan efectivamente poder analizar ya el stock
versus las demandas y cómo está variando, ¿ya? Entonces se entiende que la demanda es determinística, ¿ya? Si en cada periodo de tiempo considerado es conocida con exactitud. Por lo tanto, hablamos de determinista cuando tenemos, ¿no es cierto?, una planificación exacta de lo que se va a requerir, ¿ya? Si en los periodos de tiempo de igual duración la demanda es siempre la misma, se dice que es estática, ¿ya? Entonces tengo una demanda estática, tengo una demanda que es determinista, ¿ya? Fíjense acá los conceptos que me están apareciendo. Y si cambia de un periodo a otro, vamos a hablar de una demanda que es dinámica, ¿ya? Entonces, fíjense que esta determinista es conocida, no dice que es igual, que es conocida. O sea, yo puedo decir que mi demanda es así, ¿ya? Esta es mi función de demanda. Por lo tanto, yo en base a, a lo que ellos quieran, ¿no es cierto?, yo lo voy a preparar. Yo puedo tener una demanda que sea así, pareja, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, yo puedo tener una demanda que no es conocida y que puede ser, ¿no es cierto?, así, puede ser así, ¿ya? Puedo tener cualquier cosa, ¿ya? Entonces, que va cambiando. Entonces, voy a generar distintos tipos, ¿no es cierto?, de demanda, dependiendo muchas veces, ¿no es cierto?, y esto me va a afectar el tipo de inventario que voy a poder manejar, ¿ya? Y se entiende que la demanda es probabilística cuando en cada periodo de tiempo considerado es desconocida. Acá yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a suceder, ¿ya? Pero se asume que puede ser expresada por una distribución de probabilidad. Entonces, ¿no es cierto?, va a depender muchas veces, por ejemplo, no sé dónde estoy aquí escribiendo, acá. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto?, si yo tengo una tienda de cualquier cosa en la salida del metro, eh, o sea, está bien, esto puede cambiar, ¿ya? Lo que está sucediendo, ¿sí? Perfecto. La demanda puede proceder, ¿no es cierto?, del mercado o del interior de las empresas, ¿no es cierto? Nuevamente, puedo tener una demanda interna o puedo tener una demanda externa, ¿ya? Demanda interna tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando de alguna forma estoy desarrollando un producto que es parte de mi cadena de procesamiento, ¿ya? Por ejemplo, ¿no es cierto?, si es que yo tengo una empresa en la cual eh, hago galletas, pensemos que hago galletas acá, ¿ya? Y estas galletas, ¿no es cierto?, son envasadas, ¿ya? Son envasadas y las vendo como galletas. Pero estas mismas galletas pasan a otra cadena de producción en donde yo tomo la galleta, le echo crema y otra galleta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, voy a hacer un producto que es distinto. Aquí vendo la galleta suelta, pero aquí la vendo, ¿no es cierto?, así como la galleta Tritón, ¿ya? Entonces, tengo esta galleta de este estilo. Entonces, fíjate que lo que necesito acá, tengo una demanda interna, en donde esta demanda interna de decir, ¿sabes qué? Necesito 1 millón de galletas, ¿ya? Para poder yo producir aquí 500.000 galletas dobles, ¿ya? Acá, por lo tanto, ¿no es cierto?, yo internamente les estoy haciendo a él un requerimiento. Y este otro va directamente, ¿no es cierto?, al mercado, ¿ya? Entonces, una vez que estas se envasan, ahí va al mercado, ¿ya? Una vez que se hace, ¿no es cierto?, esta galleta, ahí va al mercado. Entonces, fíjate que aquí lo que estoy haciendo es poder pasar por un proceso en el cual, ¿no es cierto?, efectivamente se nos provoca ya esta necesidad interna. Cuando hablo de necesidad interna, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que existe un, eh,
un cliente interno, ¿no es cierto?, que necesita de mi producto como producto en proceso para efecto de, ¿no es cierto?, de poder ser utilizado. Entonces, nuevamente, cuando dentro de mi cadena productiva, ¿no es cierto?, si es que yo aquí saco galletas, ya saco galletas, y estas están en un inventario de productos en proceso, pero fíjate que una parte entra acá y otra parte, ¿no es cierto?, sigue directo a productos terminados, ¿ya? Entonces yo, el mismo producto podría ser parte en proceso o podría ser como producto terminado, ¿ya? Entonces los artículos se adquieren de proveedores externos, así que en esos modelos hay que tener en cuenta las fluctuaciones de la demanda y la posible variabilidad de los tiempos de entrega de los proveedores. Los lead time. Cuando hablamos de tiempo de entrega a proveedores, ¿no es cierto?, estamos hablando de lead time, ¿ya? El lead time es el tiempo de demora de los proveedores, va separado, lead time, ¿ya? El reabastecimiento se puede realizar de forma instantánea al recibir los pedidos. Nuevamente, ¿no es cierto?, va a depender de los tiempos en que yo me demore en preparar una máquina. Jóvenes, cuando yo estoy trabajando y a lo mejor estoy haciendo aquí un producto A, ¿ya? Y después con la misma máquina, voy a hacer un producto B, el tiempo de preparación de la máquina, esto incluye ajuste, incluye limpieza, etcétera, ¿no es cierto? Este tiempo se llama un tiempo de setup, ¿ya? Un tiempo de setup, jóvenes, tiene que ver cuánto es el tiempo que yo me demoro, ¿no es cierto?, de preparar la máquina para producir el bien A al bien B. Ustedes, ya si tienen impresoras, ¿no es cierto?, o imprimen, habitualmente cuando ustedes mandan a imprimir, ¿no es cierto?, la mayoría tenemos configurada, ¿no es cierto?, la impresora para que imprima tamaño carta, ¿sí? ¿Alguien tiene definida su impresora para tamaño oficio, jóvenes? Bueno, en general, ¿no es cierto?, tenemos para la impresora que utilicemos, ya, donde sea, en general, ¿no es cierto? Leandro, ¿tú la tienes con tamaño oficio la impresora? Ok, perfecto. Entonces, si yo te digo, Leandro, imprímeme una hoja en tamaño carta, ¿qué debes hacer? ¿Qué tienes que hacer, Leandro? Ok. ¿Cuánto te demoras en cambiar el formato? No es nada, porque si fuera nada, tú pensarías si está hecho. ¿Sí o no? O sea, haz un ejercicio en este minuto, Leandro. Co- configúrala en tamaño carta para imprimir. ¿Cuánto te demoras?
20 segundos, perfecto. Entonces, piensa que son 20 segundos, ¿ya? Y después, Leandro, si quieres volver a imprimir en tamaño oficio, vas a gastar 20 segundos más. ¿Sí o no? Por lo tanto, fíjate que en hacer una configuración tan sencilla, ya te gastaste 40 segundos más lo que dijiste, tengo que configurar, a ver, voy a meter, voy a revisar. Por lo tanto, te gastaste un minuto. No te preocupes, Alejandra, que esté muy bien. Cuídate, ¿ya? Entonces, voy a usar, ¿no es cierto?, finalmente un minuto. Entonces, piensa esto a nivel industrial. Pensemos a nivel industrial que tenemos que cambiar, por ejemplo, una, una máquina, una impresora, pero industrial, de una imprenta, que utiliza distintos colores, ¿no es cierto?, con rodillo o con tintas o con distintas cosas, que no es láser, que ocupa tintas, ¿ya? ¿Cuánto significará cambiar el color para imprimir de un color a otro? ¿Cuánto te podrá demorar el cambiar los rodillos, cambiar el color de la tinta y dejar preparado la máquina para poder imprimir con un color o con otro color? ¿Cuánto creen ustedes? Cualquier tiempo, ¿no es cierto? Puede ser media hora, una hora, ¿ya? Eh, entonces es importante, ¿no es cierto?, poder tener claro estos tiempos, que son los tiempos de setup, ¿ya? Los tiempos de setup, ¿ya? Que estos tiempos de setup tienen que ver, ¿no es cierto?, cuánto me demoro efectivamente, ¿no es cierto?, en poder preparar, ¿ya? En poder preparar. Y esto, ¿no es cierto?, muchas veces tiene que ver dependiendo de los stocks que esté manejando, ¿ya? Dice el segundo caso, el de los almacenes de manufactura constituido por materias primas o productos semi elaborados. El reabastecimiento se realiza de forma mucho más paulatina porque tengo que estar preparado. Denme un segundo, quiero mostrarle algo. Denme un segundo. Espérenme. Denme un segundo, jóvenes, el tiro.
No, no, disculpen, estaba buscando un video donde hay un ejemplo de setup de unas máquinas, se me perdió el video, ya, espero tenérselos para el próximo jueves, porque la verdad que es bien interesante, ya, cuando uno efectivamente, ¿no es cierto?, eh, estamos desarrollando un setup de máquina, ¿ya? Entonces, fíjense que, bueno, lo vamos a conversar más adelante, pero es muy importante, efectivamente, ¿no es cierto?, poder tener claro los tiempos que se demoran, uno, ¿no es cierto?, en poder setear. Uno cuando habla del concepto setear, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es de alguna forma poder desarrollar un setup, ¿ya? El setup o setear la máquina pueden ser tiempos que son fundamentales dentro de lo que es una cadena productiva, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la gestión de inventario, podemos definir el conjunto de acciones destinadas a minimizar los gastos originados por el almacenamiento de existencia, ¿ya? Entonces, la gestión de inventario, ¿no es cierto?, podemos determinarla como, de alguna forma, el conjunto de acciones, ¿no es cierto?, destinadas, ¿ya? Para realizar esta adecuada gestión, necesitamos disponer de información precisa acerca de ciertos aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos que ver, como les decíamos al principio, cuál es el nivel de inventario, cuáles son, ¿no es cierto?, los artículos que voy a tener por cada uno de los almacenes o de los, ¿no es cierto?, stock, ¿ya? El tiempo que transcurre desde que se hace un pedido hasta que se recibe, lead time, ¿ya? El lead time, cuál es el tiempo que desde que hago el pedido hasta que... ¿Cuáles son los costos que influyen en la toma de decisiones? ¿Por qué? Porque nuevamente aquí hay un costo que tiene que ver, ¿no es cierto?, que son a veces costos ocultos, que cuánto me demoro en preparar una orden de compra. ¿Por qué? Porque si yo para preparar una orden de compra tengo que hacer una licitación, tengo que tener reuniones, tengo que ir a visitar a los proveedores, tengo que ir a visitar la fábrica, ya mi tiempo, ¿no es cierto?, y mi costo asociado puede ser determinante al momento de definir cuál es mi nivel óptimo de inventario, ¿ya? Entonces, estos elementos, jóvenes, deben ser muy importantes al momento de poder evaluar, ¿ya? Entonces, tengo que considerar realmente cuál es el nivel que yo voy a manejar de stock, cuál es, ¿no es cierto?, el nivel que va a hacer que mi gasto finalmente, ¿no es cierto?, sea el mínimo. Ojo, el gasto mínimo no significa que tenga un costo cero, sino que significa, ¿no es cierto?, que efectivamente voy a optimizar todas las partes, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo reviso? ¿Ya? ¿Cómo yo reviso, ¿no es cierto?, mis stocks? Uno, efectivamente tengo una revisión continua, ¿ya? Se conoce en cada instante el número real de artículos en stock. Cada vez que se vende una unidad o se recibe un pedido, se registra el movimiento. Fíjense, si ustedes, ¿no es cierto?, han comprado esa, Leandro, esta PPT ya está arriba, ¿eh? La tienen arriba por si acaso. Yo ya se la subí. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, jóvenes, que cuando llega, ¿no es cierto?, ustedes van a comprar algo a una tienda, ¿ya? Qué sé yo, van a Home Center, ¿ya? Van al Home Center acá y dice, oiga, necesito un tarro de pintura, ¿ya? O necesito cualquier cosa, una herramienta. Te dicen, no, sabe que no tengo en stock, tengo en stock cero, ¿ya? Pero tengo en el Home Center, qué sé yo, de Plaza Vespucio, ahí sí hay, le quedan 3. Y en el de Plaza Norte le quedan 2. Y en este otro le dice, no, aquí ya no, queda 1 porque se acaba de vender. Porque de alguna forma están manejando, ¿no es cierto?, un stock en forma continua, ¿ya? Y acá me dice, ¿saben qué? Si bien tengo 0, pero tengo en la bodega de productos recepcionados, tengo 4, pero todavía no me lo han pasado
Así que esto posiblemente en una hora más, 2 horas más, va a estar listo. Ah, ¿sabe qué? Espérese. Ya me lo sacaron desde la bodega de productos recepcionados y ya están en la sala de venta. Así que vaya y lo va a encontrar en el pasillo 15, ¿ya? Entonces estoy manejando mi stock en forma continua, ¿ya? Forma continua. Revisión periódica. Las existencias se recuentan cada cierto tiempo. Por ejemplo, vamos a un mini market, ¿ya? O un mini market, ¿no es cierto? Fíjate que va el tipo, ¿no es cierto?, que le lleva el pan, los panqueques, los pastelitos, los galletas y un montón de cosas. Y este gallo va, ¿no es cierto?, y va aquí al mini market y va a la zona donde están estos y dice, oye, te quedan solamente uno de estos y la semana pasada tenía 6. ¿Te encargo 5? Sí. De esto, ¿sabes que te están quedando 2 y te quedaban 2? No, de este no vendiste nada. De este, oye, te quedan 3 y tenías 10. Sí, 7. Ya, tráeme 8. Entonces, estoy revisando el stock, ¿no es cierto?, en forma periódica. Lo mismo sucede, por ejemplo, en tiendas, ¿no es cierto?, que no manejan a veces sistemas sofisticados en que van descontando la existencia en forma en línea, ¿ya? Que venden solamente facturan, pero no descuentan. Entonces lo que tienen que hacer de alguna forma, ¿no es cierto?, es poder efectivamente, ¿no es cierto?, hacer un conteo físico, ¿ya? Fíjense que hoy día para esto hay bastantes subsidios que están siendo entregados por Cercotec o por Corfo para de alguna forma digitalizar o computarizar, ¿no es cierto?, pequeños negocios, ¿ya? Entonces, estos negocios muchas veces pueden recurrir a llevar un stock en línea, un stock, ¿no es cierto?, con formato continuo, ¿ya? Acudiendo a subsidios que son entregados por el gobierno y que permitan poder tener una mejor, ¿no es cierto?, y más eficiente manejo, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, hoy día estos sistemas permiten poder manejar adecuadamente, ¿no es cierto?, o de mejor manera los niveles de stock que están asociados a la empresa, ¿ya? Lo que les decía antes, el lead time, ya que ya se lo he comentado, ¿ya? Este lead time que es el tiempo, ¿no es cierto?, en lo cual de reposición de entrega, ¿ya? Es el tiempo que transcurre desde el instante que ordeno un pedido hasta que se recibe. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante, fíjense jóvenes, el poder controlar este tema, ¿ya? Desde que yo coloco una orden de compra hasta que recibo, ¿no es cierto?, en mi inventario. Ustedes jóvenes, ¿no es cierto?, como auditores e ingenieros en control de gestión, fíjense que este es un tema que es muy, como les digo, es importante, y hay que tener mucho cuidado en su vida profesional del punto de vista de la auditoría, ¿ya? A mí personalmente me tocó ver un par de llamémosle estafas, ¿ya? En una empresa muy grande, en un banco, donde la gente de abastecimiento, ¿ya? La gente de abastecimiento sabía que el lead time normal, por ejemplo, eran 30 días, ¿ya? Para abastecer un cierto producto, un formulario y otras cosas, ¿ya? 30 días, ¿ya? Entonces, el encargado de abastecimiento se ponía de acuerdo con el proveedor y le decía, prepárame 100.000 documentos, ¿ya? 100.000 documentos, ¿ya? ¿Cuánto es el costo? 1 peso, perfecto, véndemelo a 2 pesos, a 1,50 pesos. Joven, esto que le estoy comentando les sirve como experiencia desde el punto de vista de auditoría, por favor. Es un elemento que insisto, me ha tocado verlo, ¿ya? Y entonces resulta que él pasa este punto de quiebre acá, ¿ya? Y están por aquí, cuando quedan solamente 20 días o quedan 15 días. Y dicen, oye, necesitamos stock, necesitamos comprar porque nos vamos a quedar sin stock, aquí vamos a quedar con un stock cero. Entonces dicen, ¿saben qué? Orden de compra urgente y cotizamos a 3 proveedores. Necesito
que me entreguen el producto en 12 días, porque en 15 días quedó cero, en 12 días, ¿ya? Necesito 100.000. Entonces el proveedor A dice no puedo, el proveedor B dice no puedo, y el proveedor C, que es con quien se puso de acuerdo, le dice yo te entrego, pero tendría que cobrarte un costo adicional, ya tendría que cobrarte $1.50, porque voy a tener que colocar mano de obra y todo. Y la verdad que el producto ya lo tiene listo y se lo va a entregar en el día 12 a un sobreprecio, y finalmente este gallo que está acá, ¿no es cierto?, lo que hace es ponerse de acuerdo y recibir una coima, ¿no es cierto?, por este proceso. Este tema del lead time es un tema que es muy importante ya a ser considerado cuando ustedes desarrollen, o si les toca revisar auditoría o cuando estén administrando ya una empresa, tengan cuidado con estos procesos de abastecimiento. El lead time es una alerta muy importante, deben tenerla clara, y fundamentalmente cuando se está comprando en tiempos, ¿no es cierto?, cuando se pasó el punto de quiebre. Este es un elemento, jóvenes, muy importante desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista de la auditoría. ¿Ya? ¿Queda claro esta problemática? Sí, profe. Sí. Nuevamente, esta es una experiencia propia, ¿no es cierto? A mí me tocó intervenir alguna vez un área de abastecimiento, ¿ya?, producto de esto, ¿ya? El tema era heavy, la cantidad de millones que la empresa perdía, producto, ¿no es cierto?, de utilizar este concepto del lead time inadecuadamente para Profe, su provecho disculpe, ¿lo puede personal. repetir? Sí, lo que te decía es que cuando suponte que tú necesitas comprarte un vestido urgente, que tienes una fiesta este sábado, ¿ya? Entonces hoy día estamos a martes, y todas las modistas te dicen que te lo pueden tener el viernes de la próxima semana. Pero hay una persona que te dice, ¿sabes qué? Yo te lo puedo tener el día sábado en la mañana, pero en vez de cobrarte 100.000 pesos, te voy a cobrar 150.000 pesos. ¿Ya? Entonces tú dices, ok, lo tengo que hacer, así que te pago los 150.000. Ok, tú lo hiciste esto por necesidad, ¿no es cierto?, sin tener nada premeditado. Ahora, eso mismo la gente lo hace en forma premeditada, con dolo, para engañar a la empresa. Entonces lo que hace es hacer el pedido muy encima de los tiempos, ¿no es cierto?, de reposición, que para la mayoría son imposibles de cumplir, pero él está de acuerdo ya con un proveedor, y él le dijo hace 2 semanas o un mes atrás, prepárame este pedido porque yo voy a generar una orden de compra urgente y tú vas a ser el único que vas a poder cumplir, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vas a poder efectivamente elevar el precio. Entonces, esto es un tema, ¿no es cierto?, que es importante ser considerado cuando ustedes estén desarrollando procesos de administración de empresas, cuando sean gerentes, cuando estén en áreas de auditoría o estén viendo temas de gestión. ¿Ya? ¿Te queda claro, Cecilia? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Bueno, y los costos, ¿no es cierto?, de adquisición, nuevamente, son los costos asociados a la compra. Nuevamente, este costo de adquisición no tiene que ver directamente con el precio directo, porque hay, ¿no es cierto?, costos que están asociados a la transacción. Ya muchas veces, ¿no es cierto?, tengo que analizar, ¿no es cierto?, una serie de elementos, ¿ya? Muchas veces, ¿no es cierto?, va a depender de la cantidad que compre. Fíjense que hay elementos que tienen que ver con la cantidad adquirida, tienen que ver, ¿no es cierto?, con la forma de pago. Tienen que ver, ¿no es cierto?, con los costos transaccionales, ¿ya? Reuniones, pruebas, etcétera. Entonces, son elementos que efectivamente, ¿no es cierto?, me van a influir directamente dentro de lo que es el costo de adquisición, ¿ya? Entonces, si es que es distinto a decir, ¿sabes qué? Compro 1.000 unidades o compro 10.000 unidades, ¿ya? O sea, acá hay un tema que tiene que ver con el costo fijo, ¿no es cierto? Se va a reducir, costo fijo unitario se va a reducir
por lo tanto, ¿no es cierto? Acá mi precio va a ser mucho más bajo. Es distinto decir, ¿sabes que te pago a 30, 60 y 90 días? O decir, ¿sabes que te pago al contado? ¿Ya? Hay un tema de un costo financiero, ¿ya? Y hay que ver si es que a veces los costos por transaccionales son muy altos, ¿ya? Si tengo que hacer pruebas, tengo que hacer viajes, tengo que hacer reuniones, tengo que hacer licitaciones, a veces los costos son demasiado altos, ¿ya? Ya, jóvenes, quedamos hasta acá hoy día, vamos a continuar el jueves, ¿ya? Cuídense mucho, que tengan un lindo día y nos vemos el jueves. ¿Ya, jóvenes? La fecha de la prueba se cambió, se postergó una semana, ¿ya? Para efecto de que lo tengan ahí considerado. Ya, jóvenes, nos vemos, cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Esté bien. Chao, que estén muy bien. Chao, Raúl. Chao, profe, que esté bien. Chao, Valeria, cuídense mucho. Chao, Sigrid, Javiera, José Ignacio, cuídense.